Bien, Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Vamos a comenzar nuestro tercer año de estudio bíblico en nuestro Instituto Bíblico Sinaí Virtual. Felicito a todos los alumnos que se han esforzado y que han aprobado todos sus cursos, ¿verdad? Para ser promovidos al tercer año. Ya se sienten vientos de graduación. Este es el mensaje que yo siempre utilizo cuando estoy entrando prácticamente a la tercera parte de nuestro estudio de 4 años. En este semestre vamos a estudiar los cursos de apologética y sectas falsas, y también los viernes vamos a llevar el curso de historia de la iglesia. Entonces, solamente decirle a los alumnos que se esfuercen, ¿verdad? Si han llegado hasta aquí, no ha sido para retroceder ni para estancarse, sino para terminar, ¿verdad? Para terminar. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe y nos ilumine para abordar este curso, que es uno de los cursos más complicados para mí, y trataremos de usar toda la sabiduría que el Señor nos dé. Padre, que esta mañana alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos la gloria, te damos el honor y la exaltación. Todo esto se debe a ti y todo esto es por ti. Y todo esto es porque tú estás con nosotros. Ruego por la vida de los alumnos que tú les ayudes, tú les des la fuerza, el entendimiento, Señor, la comprensión de las cosas. Te ruego por amor de tu nombre que nos des sabiduría y entendimiento cada día para poder ser un ayo en este camino de tus alumnos o de tus siervos para ti, Señor, y conducirlos a ti. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, entregamos todo y convocamos al Espíritu de gloria y de sabiduría que nos ayude a caminar por estas aguas tan difíciles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos nuestro prontuario en pantalla y nuestro curso se llama Curso de Apologética. Bueno, la apologética es el arte, o por decir así, la ciencia que estudia la defensa de la fe, ¿verdad? Ser apologista es defender algo, ¿verdad? Hacer apología es defender algo que consideramos que es real, que es verídico, que tiene sustento, en este caso escritural, y por tanto nosotros somos apologéticos. Hacemos apología de la santidad, hacemos apología de la justicia, hacemos apología de la rectitud, hacemos apología del amor sincero, ¿ok? Entonces, eso es ser un apologético o un apologista. Entonces, hoy vamos a estudiar apologética y sectas falsas, en donde conoceremos algunas cosas que son contrarias a la palabra de Dios para poderla defender de todas estas cosas, ¿verdad? Así es que vamos a entrar a lo que es la distribución del tiempo. Yo asumo que usted ya tiene su prontuario y ya no quiero ver alumnos sin prontuario. Entonces, yo espero que usted tenga su prontuario en mano. Como esta clase la debimos haber comenzado el 15 de julio y no se pudo porque yo tuve que mandar a hacerme unos anteojos, entonces ocupé tiempo de la semana de inicio, pero hoy vamos a avanzar con la ayuda de nuestro Señor 2 visitas. Entonces vemos aquí que nos toca ver la introducción del curso, el capítulo 1, la necesidad de responder a todos. Eso está en su página 9 al 15 del libro de Norman Geisler,
¿verdad? Asumo también que ya tiene impreso todo su material, ¿verdad? Se le dio suficiente tiempo, también se le dio suficiente tiempo de descanso, no así el profesor, porque yo tuve que hacer esta clase de cero en diapositivas, ya que no la tenía en diapositivas y tuve que trabajar todo este tiempo de descanso supuestamente para poderle tener esta clase hoy y también la clase de historia de la iglesia que lleva mucho material, entonces tuve que hacerla en diapositiva. Es más práctico para mí hacer la diapositiva que hacer un análisis del documento, ya que implica más tiempo y no se avanza. Bueno, en la parte derecha de su material o de su prontuario usted va a encontrar un apartado, un encabezado que dice exámenes, trabajo o tareas. En esta sección incluimos tareas y exámenes. Es más fácil para el alumno hacer un cuestionario de los capítulos que abordamos. ¿Por qué es más fácil y por qué es más recomendable? Bueno, es más recomendable porque hay áreas que el profesor no va a tocar, ¿verdad? No voy a tocar porque no es una maestría de apologética que estamos estudiando, ni una licenciatura como para abordar el 100%. En todo caso, nos tomaría no 5 meses, sino prácticamente nos tomaría un curso de 6 créditos, o sea, 2 semestres, y eso no es así. Entonces yo le recomiendo que usted del capítulo 1, por decirlo así, que se aborde, hace un cuestionario, preguntas y respuestas, y ya va abordando usted todas aquellas partes importantes del documento. Cuando usted realice el cuestionario, usted se va a dar cuenta lo complicado que es sacar una diapositiva de este material, ¿verdad? Entonces, yo le recomiendo que sea así. No vamos a trabajar con resumen porque el resumen es menos efectivo que el cuestionario. Ok. Entonces, del capítulo 2, otro cuestionario. Entonces, si vemos 2 capítulos en una visita, entonces usted va a hacer un cuestionario de los 2 capítulos, solo que en el encabezado va a colocar usted ahí cuestionario o tarea cuestionario, ¿verdad? Tarea cuestionario de los capítulos 1 y 2. Y ahí hace el total de sus preguntas. Eso es súper práctico y sencillo de entender y de hacer. El primer examen valorado en 30 puntos será el septiembre 2. Septiembre 2. ¿Ok? El segundo examen será octubre 21. Y el tercer examen es diciembre 2. En teoría saldríamos en diciembre 2. Pero, como esta nueva modalidad que estoy utilizando, no hacer la transmisión en vivo para tener la clase participante con los alumnos, sino que la estoy grabando porque es más importante, para mí es más importante el audio. Es más importante el audio de la clase, porque eso es lo que el alumno eso es con lo que el alumno se queda, que un audio vaya bien definido, porque la enseñanza y el conocimiento se reciben a través del audio. Entonces espero que usted sea responsable y me mande todas las capturas de que está recibiendo toda la clase. No solo me vaya a mandar una fotito ahí de que está viendo la clase, pero yo no sé si la terminó o solo la empezó. Entonces es importante que usted de tercer año, ya usted, hermano, ya a estas alturas ya entiende el trámite, ¿va? Entonces espero que así sea porque los alumnos de primer año ya lo entienden. Entonces usted va a mandar las capturas de que está recibiendo el 100% de la clase, porque voy a dar siempre instrucciones al final de la clase. Y eso es necesario que el alumno vea toda la clase para contarle como asistencia. Repito, mande las capturas de que está recibiendo la clase para marcarle su asistencia. Ok, bueno.
Entonces, una vez terminado, en el manual de Norman Geisler hay unos capítulos que yo no los consideré. Por ejemplo, tenemos el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, preguntas acerca del mal, preguntas acerca de Jesucristo. Usted puede ver que no está el capítulo 5, preguntas sobre la Biblia, preguntas acerca de la muerte. Ese es lo último que veremos de Norman Geisler. No seguí la cronología del libro, solo me guié por el encabezado, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que irse guiando por el título. Por ejemplo, el título sería Preguntas acerca de Jesucristo. Hay unos capítulos que hablan acerca de los milagros, no los tomé en cuenta. Consideré más importante abordar el tema de las preguntas sobre la Biblia, cómo fue conformada la Biblia. Hay gente que ni sabe cómo se formó la Biblia. Preguntas acerca de la muerte porque es un tema relacionado con lo escatológico. Entonces, en el segundo semestre, a partir de febrero del otro año, vamos a ver escatología bíblica, vamos a ver ética cristiana y vamos a ver homilética cristiana. Entonces, esas son cosas importantes que se interrelacionan y así podemos aportar conceptos, evacuar todo tipo de información para que cuando el alumno llegue a los temas que son de escatología, que también hablan de la muerte y todas esas cosas, ya tengan un conocimiento anticipado. En la segunda sección, que inicia supuestamente en octubre 14, entramos a lo que es definición, el estudio de las sectas falsas. Aquí solo colocamos algunas, son miles de sectas falsas las que hay, pero colocamos las que frecuentemente nosotros nos topamos en el camino, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a definir qué es religión y qué es una secta. Vamos a ver el tema de los mormones, vamos a ver el tema de los testigos de Jehová, los adventistas, la iglesia luz del mundo, vamos a ver el tema del Islam, vamos a ver el tema del hinduismo, en quién creen los hinduistas o los hindúes. ¿Ok? Entonces esas son las principales sectas que vamos a ver y que por supuesto yo ya le mandé el material de sectas falsas, un estudio y análisis de las sectas falsas. Bueno, esa es nuestra hoja de ruta para este semestre. En estos cursos de 3 créditos, como usted ya sabe, no hay proyecto. No hay proyecto, aunque sería idóneo, ¿verdad?, que cada alumno expusiera el tema de una secta, pero vamos a obviar eso porque es un curso de 3 créditos. Entonces vamos a entrar a la clase apologética de Norman Geisler y Ron Brooks, que son 2 escritores muy importantes. Vamos a ver el capítulo 1. Usted ya sabe, tiene que llevar su material, tiene que tener su manual, tiene que tener su marcador para subrayar, tiene que tener su libreta de apuntes, tiene que tener su pluma y su lápiz tinta, todo eso, para ir anotando todo lo que se va abordando en la clase, todo lo que se va evacuando en la clase. El alumno responsable va anotando algunas cosas que aportamos que no están en el manual y eso pues le va a ayudar mucho. La necesidad de responder a todos. Avanzamos. Bueno, todo eso de los argumentos en pro de la existencia de Dios y las pruebas de la resurrección resulta interesante. Y sé que tiene su importancia, pero nunca lo he necesitado, dice el escritor. Dijo el pastor, mirando por el espejo retrovisor para cambiar de carril. El joven sentado a su lado permaneció callado, impresionado por lo que acababa de escuchar. El pastor prosiguió. La gente a la que le predico el evangelio no pregunta esas cosas. ¿Realmente no les interesa?
si una verdad es objetiva o no, ni qué dijeron los historiadores antiguos sobre Jesús y la resurrección. Las soluciones al problema del mal, la mayoría de las personas no consideran filosóficamente lo que creen. Vemos el relato de la plática de entre un joven y un pastor, y su pastor. Al fin el joven dijo abruptamente, ¿en serio? Esa es la única clase de preguntas que siempre me hacen. Él provenía de una familia que de cristiana solo tenía el nombre, como muchas. Había sido criado en una parte del país donde la religión suele ser ridiculizada. Cuando al fin llegó a ser cristiano, mientras estudiaba en la universidad, tuvo que lidiar con una serie de preguntas difíciles acerca de su fe. Los inconversos con que se relacionaba estaban cabalmente preparados. Oiga, cabalmente preparados para ser escépticos y agnósticos. O sea, totalmente incrédulos. Toda su vida estuvo muy consciente de que el mundo se opone al cristianismo. En el terreno intelectual, cada vez que hablaba de Cristo con alguien, la persona le planteaba en forma ineludible algunas de las objeciones que él mismo se había formulado antes. Por eso le parecía inconcebible que un pastor pudiera ministrar sin haber enfrentado la misma clase de oposición. Estos dos hombres estaban comprometidos en dos ministerios diferentes, ambos importantes y necesarios. El del pastor se enfocaba en la evangelización. En cambio, el joven era usado por Dios en un peculiar ministerio de pre-evangelización, en el cual antes que intentar llevar a la persona a Cristo, eliminaba lo que le obstaculizaba creer. Más que predicar la palabra, invertía tiempo razonando para explicar por qué las objeciones carecen de fundamento. En vez de pedir el compromiso espiritual inmediato, procuraba el acuerdo intelectual en aspectos que deben ser comprometidos antes de poder aceptar el Evangelio. Si alguien no cree, por ejemplo, que Dios existe y puede obrar milagros, no tiene sentido que le digan que Dios levantó a Jesús de los muertos, porque eso es un milagro. Y bien grande. No toda la gente plantea preguntas de esta clase, pero cuando lo hacen, necesitan recibir respuestas. A veces, antes que podamos hablar del Evangelio, tenemos que allanar el camino, eliminar los obstáculos y responder las preguntas que impiden que la persona acepte al Señor. Bueno, hemos estado viendo un pequeño relato, una pequeña plática entre un joven que trabajaba en la preevangelización. Parece que el asunto de la preevangelización es como un tema o como un trabajo no muy conocido, pero existen congregaciones en diferentes partes del mundo que trabajan en este sistema de la preevangelización, en lo que es despejar toda duda, ¿verdad? Tratar de responder el 100% de las preguntas que se hace una persona para poder conducirlo al conocimiento de la salvación en Jesucristo. Entonces, por eso es que este joven hacía este trabajo de preevangelización para que después pudiera él hablarle del amor del Señor, de la misericordia de Dios y de la gratuita salvación en Cristo Jesús. Existen personas que siempre tratan de distorsionar el conocimiento de Dios a través de preguntas cauciosas, a través de preguntas con tinte ateo, a través de preguntas que tratan de ridiculizar la fe de los cristianos.
Ahora vemos nosotros cuán importante es la preparación, el equipamiento de cada creyente para poder así darle respuesta y poder defender la fe que el Señor nos ha entregado. Es muy importante. A veces las personas hacen preguntas relacionadas a Dios. ¿Existe Dios? ¿Verdad? Existe. Y si Dios existe, ¿por qué hizo el infierno? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Todas esas cosas siempre se plantean en forma de preguntas cauciosas a los cristianos para tratar de ridiculizar su fe y tratar de dejarlos sin opción a nada delante de los demás. Por eso es importante estudiar, prepararse para que el enemigo no tome ventaja en estas cosas. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer la fe que nosotros profesamos. Es importante conocer todo lo necesario acerca de Jesucristo. Es importante conocer todo lo necesario acerca del plan de Dios para el hombre. Es importante conocer todo lo necesario acerca de lo que representa el gobernante moral del universo, que es Dios. Es importante conocer todo lo relacionado acerca del libre albedrío. Es necesario conocer todas estas cosas, cómo opera la soberanía de Dios. Es fundamental conocer todo esto para que cuando vengan esas preguntas de orden caucioso, nosotros podamos tener un material de defensa a nuestra mano y así poder refutar todas aquellas preguntas que vienen para debilitar nuestro criterio. El siguiente cuadro aclara las diferencias entre la evangelización y la preevangelización. En la columna izquierda vemos a evangelización y en la columna derecha vemos la preevangelización. En la columna de la evangelización tenemos todos los cristianos la realizan. La evangelización todos los cristianos la realizan. Pero la preevangelización cualquier cristiano la realiza cuando se necesita. O sea, eso es algo importante. Cuando se necesita se hace la preevangelización. Y creo que hay que ir tomando en cuenta que este concepto se enfoca en despejar toda duda en cuanto a la fe, en cuanto al orden de las cosas. O sea, todas esas preguntas que nos formulan a nosotros con el sentido de que pues demos respuesta a todo eso, hay que hacerlo. Número 2, en cualquier momento y lugar se hace la evangelización. La preevangelización solo si se plantea una objeción. O sea, solo si la persona a la cual usted piensa evangelizar le plantea una pregunta, usted hace la preevangelización. Para eso debe estar preparado. Muchas personas dicen, no es necesario prepararse para ir a evangelizar. ¿Cómo que no es necesario? Es fundamental prepararse, es fundamental equiparse para ejercer la evangelización. Es fundamental equiparse. ¿Por qué? Porque no sabemos si en el camino encontraremos personas de todo tipo de pensamiento, como ateos. No lo sabemos. Entonces necesitamos estar preparados muy bien en apologética. Número 3, en la evangelización su contenido es el evangelio. En la preevangelización su contenido es la doctrina. Ahí está. ¿Cuántos conocen de doctrina? Usted le pregunta a la gente, hermano, ¿cuántas doctrinas existen? Yo creo que tal vez una le va a decir. La doctrina de la santidad. Hay muchas doctrinas. En este instituto vimos 12 puntos doctrinales. El creyente debe de conocer la doctrina. El creyente debe conocer todos los que son puntos doctrinales. ¿Para qué? Para poder
hacer defensa de la fe. Si no está bien basado en la doctrina de la santidad, ¿qué va a suceder? Amén le va a decir a todo. A cualquier cosa le va a decir amén. En este tiempo donde la ideología de género se está volviendo una tormenta muy poderosa, donde organizaciones internacionales como la ONU están presionando a nuestros gobiernos para que nuestra niñez acepte a los niños del tercer género, es cuando más debemos cerrar filas e incrementar el conocimiento encarnizado de la doctrina bíblica. Está la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, de la regeneración. Está la doctrina de Dios, del Espíritu Santo, de las cosas futuras, el nacimiento virginal de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios, la doctrina de la santidad. Entonces, todas estas doctrinas, por así decirlo, es fundamental que la iglesia y los líderes la conozcan. Entonces, una cosa es evangelizar y otra cosa es preevangelizar. Y esto es algo que debe estar en el bagaje del predicador y de todo cristiano. Echar mano de la preevangelización en el momento oportuno para que no quedemos sin opciones de presentar el evangelio del Señor. La evangelización se basa en la revelación, pero la preevangelización se basa en la razón. Claro, en la razón porque está debatiendo objeciones racionales. Está debatiendo preguntas que van directo al intelecto y a la razón. Entonces, echa mano del conocimiento bíblico y lo canaliza a través de la razón para poder despejar dudas. Y así la gente, una vez con la duda despejada, se vuelve un candidato para poder presentarles el evangelio salvador de Cristo. La evangelización expone el evangelio. La preevangelización esclarece la doctrina cristiana. Esclarece la doctrina cristiana. Todo esto tiene que estar en nuestra mano. Todo esto tiene que estar en nuestra mano. La doctrina cristiana tiene que estar en nuestra mano. ¿Por qué? Porque es totalmente útil, urgente y necesario. En la evangelización su meta es la fe. En la evangelización el que predica, el que evangeliza, lo que va buscando es hacer que las personas activen su fe y se rindan a Cristo. Pero en la preevangelización su meta es el entendimiento. Porque una persona con el entendimiento claro, esa persona sabrá qué hacer y cómo actuar. Yo recuerdo que cuando abrimos el Instituto Sinaí en Omoa Cortés, tuvimos una alumna y esa alumna no se había bautizado. Entonces, lo que sucedió fue que nos dijo, nosotros le preguntamos, la reunimos con el director y le preguntamos, hermano, ¿y qué pasó que no se ha bautizado? Nos dijo, miren hermanos, cuando yo vaya avanzando en el conocimiento de Dios, yo quiero hacer bien las cosas. No quiero que por presión o por obligación lo tenga que hacer, sino porque yo esté entendida claramente qué es lo que voy a hacer. Y así fue. Al primer semestre, cuando vimos las clases de desarrollo y crecimiento espiritual, liderazgo cristiano, Antiguo Testamento, con esas clases fue suficiente. Se bautizó. Entonces es importante tener en cuenta que
el entendimiento claro hace que las personas actúen claros, definidos y determinados en el camino de Dios. Veamos la importancia de la preevangelización. Por lo tanto, la evangelización y la preevangelización son ministerios distintos. Sabemos que la Biblia nos dice que evangelicemos, pero ¿qué ocurre con la preevangelización? ¿Es solo para unos pocos genios especialmente dotados o deberíamos efectuarla todos? ¿Tenemos en realidad que responder a toda persona? Como ya decía el estudio, solo cuando la situación lo requiere. Nuestro punta de lanza es la evangelización. Pero si en el camino de la evangelización surgen preguntas razonables o ineludibles, nosotros tenemos que evacuarlas porque es nuestra obligación. Nosotros andamos presentando al Salvador de los hombres. Por lo tanto, cuando surgen este tipo de preguntas, tenemos que evacuarlas, despejarlas, para que el camino a la salvación se allane. Los inconversos plantean buenas preguntas. Las objeciones que los inconversos plantean casi nunca son triviales. A menudo se enfocan directamente al corazón de la fe cristiana y desafían sus propios fundamentos. Si los milagros no son posibles, entonces, ¿por qué creer que Cristo era Dios? Si Dios no puede controlar el mal, ¿es en realidad digno de adoración? Enfréntelo. Si tales objeciones no tienen respuesta, mejor creamos en cuentos de hadas. Estas son preguntas razonables que merecen respuestas razonables. Por eso es importante la preparación. Siempre nos encontraremos con estas preguntas. En cierta ocasión que había terminado la enseñanza y una muchacha se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Ajá, le digo, hágame la pregunta que quiera. Y me dice, es acerca de Dios, me dice. ¿Cuándo fue creado Dios? ¿O quién lo creó? Precisamente esa misma mañana yo había hecho todas las diapositivas acerca de este tema. Las preguntas que hablaban acerca de Dios. Y lo que yo pude aprender es que Dios es increable, es increado. Él es la causa misma de todas las cosas. Yo le dije a la muchacha, le voy a responder de la forma más sencilla. Así de sencillo, Dios no puede ser creado. Dios no puede ser creado, simplemente existe porque existe. Y nuestra mente no puede comprender más allá de lo razonable. Simplemente es increado. Él es la causa. Él es la causa de la existencia, Él es la causa de la vida, Él es la causa de todas las cosas que existen. Él es la razón por la que las cosas existen. Él es la razón por la que nosotros estamos aquí. Por eso es importante que el creyente sepa, que el creyente abra su mente para poder ser capacitados, para poder ser preparados por el Señor. Porque en cualquier momento han de surgir estas preguntas. Hay muchas preguntas concernientes al mal. Hay muchas preguntas concernientes a Jesucristo. Aquí veremos algunas cosas que nos van a ayudar a poder enfrentar todas estas cosas. El creyente debe enfrentarlas, no huir de estas cosas. Pero para enfrentarlas necesita leer, necesita prepararse, porque más de alguna ocasión los incrédulos
nos van a preguntar muchas cosas. Nosotros tenemos buenas respuestas. La mayoría de los escépticos oyen solo las preguntas y creen que no hay respuesta. Sin embargo, en realidad tenemos grandes respuestas para sus preguntas. El cristianismo es verdadero. El cristianismo es verdadero. Eso significa que la realidad siempre estará de nuestra parte y que solo tenemos que encontrar la prueba apropiada para responder a cualquier pregunta. Dios manda que les contestemos. Dios manda que les contestemos. Esta es la razón más importante. Dios nos ordena hacerlo. En primera carta de Pedro 3:15 dice, leemos, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos estar siempre preparados para defender con mansedumbre, con respeto, ¿verdad? Sin hacer uso de la carnalidad ni la impiedad, que no la ocupamos, sino con mansedumbre y respeto ante toda aquella persona que nos pide explicación de nuestra fe. Así en palabras sencillas se lo interpreto. ¿Por qué no necesitamos hacer uso de espíritu violento, de espíritus que van contra la ley o contra la norma? Porque la verdad es soberana. La verdad que está en nosotros es suficiente. Y cuando la decimos con mansedumbre y con respeto, es más efectiva todavía. ¿Por qué? Porque ella opera sola. Recuerde que la verdad es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta este versículo 15 del capítulo 3 de primera carta de Pedro, que debemos presentar siempre defensa. Por eso dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, que nuestra defensa vaya acompañada de un estilo de vida íntegro y santo, para que nadie pueda tomar ventaja por esa situación, para que nadie pueda señalarnos por eso. Hay gente que es buena para lo que son textos bíblicos y para el conocimiento, pero tienen un testimonio totalmente decrépito. Entonces sus antagonistas por allí ponen el dedo en la llaga. Entonces se vuelve ineficaz la defensa que ellos puedan presentar de la esperanza o de la fe en Cristo Jesús. Por eso Dios demanda que demos respuesta, que les contestemos a todos. Entonces Dios manda que les contestemos a todos. Buen consejo del apóstol Pedro para que presentemos defensa. Presentemos esa defensa importante que solo se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Hay gente que no puede explicar la fe que tiene. Hay gente que no puede explicar lo que cree. Es más, no pueden ni explicar a qué van a la iglesia. En ese sentido, la iglesia está prácticamente miope. Está diezmada en ese aspecto. Jesús no se equivocó cuando dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, el asunto no solamente era ganarlos. El asunto era y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el asunto también era
capacitar. Capacitar, ese es el asunto, capacitar. Y cuando yo me encuentro con Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, para eso fueron constituidos. Para eso fue llamado el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol. Para eso fue llamado. No fueron llamados para ser colocados en un nicho. No fueron llamados a ser reyes que les sirvan. Fueron llamados para equipar el cuerpo de Cristo. Para eso fueron llamados. Para equipar el cuerpo de Cristo. Para preparar a los futuros candidatos para la obra del ministerio y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos de edificar, cuando hablamos de perfeccionar, es que el único recurso que tenemos a la mano para entrar a la perfección es la palabra de Dios. Entonces, ese recurso fue dado a pastores, a maestros, a evangelistas, a profetas y apóstoles para equipar a otros y así edificar el cuerpo de Cristo. Pero cuando dice el apóstol Pedro, preparados y estar siempre preparados, estar siempre preparados, o sea, estar continuamente en preparación. No, y la gente le huye a los seminarios. La gente le huye a los seminarios, aún pagándole viáticos, aún pagándole todos los costos y gastos. Van a reempujones, como dicen en el pueblo. Imagínese usted qué defensa van a poder presentar si se les va a congregar un musulmán a la iglesia. ¿Qué defensa van a poder presentar si se les va a congregar un budista a la iglesia? O si se encuentran en el camino con un adventista que parecen cristianos. Si le huyen a los seminarios, le huyen a los institutos bíblicos. A todos le huyen, menos a las comilonas y a los chonguengues. Entonces, por eso es que el apóstol es práctico en esto. El apóstol es práctico y dice, estén siempre en formación. Este pasaje afirma varias cosas importantes. Primero dice que debemos estar preparados. Puede ser que nunca nos crucemos con alguien que formule preguntas difíciles acerca de nuestra fe, pero de todos modos debemos estar listos por si se presenta la ocasión, obvio. Segundo, tenemos que presentar defensa a los que formulan preguntas. No esperemos que todos necesiten preevangelización. Pero cuando la gente la requiera, debemos ser capaces y estar dispuestos a darle respuesta. Claro que sí. Tenemos que andar listos, como dicen por ahí, en guardia. Listos para despejar cualquier duda. Por último, cuando respondemos, vinculamos la preevangelización con el establecimiento de Cristo como Señor de nuestros corazones. Si Él es realmente el Señor, debemos obedecerlo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5. La iglesia debe entender que no fue llamada para estar adornando los templos.
Los creyentes no fueron llamados para andar haciendo chonguengues en las iglesias. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, fueron llamados para que se prepararan y pudiesen ser luz de otros. Eso debe estar claro. En otras palabras, debemos confrontar esos asuntos, tanto en nuestra mente como en los pensamientos que expresan otras personas. Lo que constituye el impedimento para conocer a Dios. La preevangelización trata precisamente ese tema. Cuando existe ese murmullo en la iglesia y ese rumor que se corre, hay que aclararlo. Hay que aclararlo, porque en la iglesia debe de haber unidad de pensamiento en todo, especialmente en lo doctrinario. En lo doctrinario, porque lo que se filtra siempre va en contra de la doctrina, para socavarla, para debilitarla. Y aquellos hermanitos que están débiles del corazón y todo eso en la fe, son los candidatos vulnerables para esto. Entonces, cuando el pastor se da cuenta, o los líderes se dan cuenta, automáticamente tienen que resolver la situación. Amén. Tienen que resolver la situación. Tienen que aclarar las cosas. Por ejemplo, temas como el divorcio. Temas como el divorcio. Todos esos temas tienen que estar claros en la mente de un líder, en la mente de un siervo de Dios, para que cuando se filtren esos rumores, esos murmullos, esas voces, entonces haya cómo aclarar el tema. Pero acerca de, sin duda algunos ya habrán pensado en varias razones por las que no tenemos que comprometernos en la preevangelización. Algunas hasta parecen ser bíblicas. No hay manera en que podamos responder a todas esas objeciones, pero hay unas cuantas muy comunes que merecen un momento de atención. La Biblia dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Estamos de acuerdo con Proverbios 26:4. También lo estamos con el versículo que sigue. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26:4 y 5. Este pasaje nos enseña que debemos ser cuidadosos respecto a elegir cuándo y cómo enfrentar las ideas falsas. Muy bueno. No en todo tiempo y no en todo momento. En el momento preciso se ataca. A menos que el libro de los Proverbios haya dicho obra de un loco. No alegue con alguien que no escucha razones. Otro consejo correcto. Pues será tan necio como esa persona. Es posible que hasta termine, hermano, caído, ¿verdad? Por el fastidio que se llevaría. Pero si es capaz de mostrarle lo erróneo de su pensamiento de una manera que le resulte comprensible, quizás esa persona busque la sabiduría de Dios antes que confiar en sí mismo. No a todos los necios hay que responderle, pero a los que andan causando tropiezo en la fe de algunos, a esos hay que pararlos. A esos hay que pararlos, hermano. Por eso, en la iglesia hay que ser vigilante, porque se levantan muchas voces, se levantan muchos espiritíos que andan hablando, especialmente los voces o espiritíos de profetías que se levantan en la iglesia y que lo que hacen es estropear y causar incomodidad en la fe de muchos. Hay que detenerlos. Hay que detenerlos. ¿Por qué? Porque esto trae malas consecuencias.
Esta clase nos llama a abrir los ojos. No seamos tolerantes con estas cosas. Recuerde, los pastores somos los atalayas del rebaño. Los pastores somos los guardas del rebaño. Y toda aquella voz, toda aquella necedad que se levanta en la iglesia, hay que contrarrestarla. Hay que atacarlo, callarlo, corregirlo. Porque nunca falta un necio en la iglesia como nunca falta el pelo en la sopa. Entonces hay que estar preparado para todo esto. Y sí, hay personas que no se puede dialogar con ellas, entonces hay que tenerlos por publicanos. Después de haber intentado resolver la situación, después de haber intentado corregirlo, no acepta. Entonces desde el púlpito se dice, por favor no escuchen a fulano de tal. No lo escuchen. Para que la gente esté sabida y avisada. Si la preevangelización es bíblica, ¿por qué no vemos que se practique en la Biblia? Es una buena pregunta. Puede ser que no la busquemos o no la reconozcamos cuando la vemos. Moisés preevangelizó. El primer capítulo de Génesis confronta claramente los relatos míticos de la creación conocidos en su época. Elías lo hizo. Toda la escena que transcurre en el Monte Carmelo con los profetas de Baal está concebida para mostrar la superioridad de Yahvé. Jesús lo hizo. Su encuentro en el pozo con la mujer samaritana es un buen ejemplo de enfrentamiento con las barreras sociales, religiosas, morales, étnicas, raciales, como las quiera llamar, que se levantan contra la fe. Jesús le aclaró el panorama a la mujer samaritana. Elías le aclaró el panorama a todos los judíos. Si Baal es Dios, entonces sírvanle. Pero si Dios responde por fuego, entonces Jehová sea el Dios de Israel. Y les aclaró el tema. Entonces la preevangelización es importante que sea un recurso alternativo para la iglesia. Muy importante, no solamente concentrémonos en el evangelismo, sino tengamos también una opción o un plan B que se llama preevangelización, que se activa inmediatamente cuando alguien nos hace preguntas de orden caucioso. Los inconversos tienen buenas preguntas, el cristianismo tiene buenas respuestas y Dios nos ha dicho que les demos las respuestas que están buscando. No todos plantean preguntas filosóficas profundas y Dios nunca nos garantiza el éxito. El éxito es su negocio, pero nos ha dicho que estemos preparados. Justamente de esto se trata este libro. No quiere decir de que porque usted responda todas las preguntas de los inconversos, quiere decir que ya se lo ganó para Cristo. De repente y sigue en su misma necedad. Pero una cosa sí debe quedar clara. Démosle respuesta a todas las preguntas que pongan por delante. Y para eso tenemos que prepararnos. Vamos al capítulo 2, preguntas acerca de Dios. Preguntas acerca de Dios. La existencia de un Dios personal y moral es el fundamento de todo lo que creen los cristianos. O sea, no nos podemos olvidar que Dios es un Dios que trata a nivel individual. Dios trata de manera individual. Y Dios es muy moral. O sea, Dios es un ser perfecto en moralidad. Es el fundamento de toda nuestra fe cristiana. Si no hay un Dios moral, no hay un ser moral contra quien pecar.
Por lo tanto, no se necesita salvación, porque no se pierde lo que no se tiene. Más aún, si no hay Dios, sus actos o milagros no pueden existir también. Y los relatos acerca de Jesús solo pueden entenderse como ficción o mito. Por lo tanto, la primera pregunta a tratar en la preevangelización es: ¿existe Dios? La segunda está muy relacionada con la anterior. Si existe, ¿qué clase de Dios es? En este capítulo contestamos ambas preguntas. En el 3, o capítulo 3, revisaremos las cuestiones referentes a otros dioses. ¿Existe Dios? Argumentos a favor de la existencia de Dios. Tradicionalmente se usan 4 argumentos básicos para probar la existencia de Dios. Está el cosmológico, teleológico, axiológico y ontológico. Vocablos técnicos que definimos así. Argumento a partir de la creación es el cosmos o cosmológico. Cosmos significa creación. Ese es el primer argumento, el cosmológico, que habla acerca de la creación o de la llamada a la existencia de lo que no existía. Argumento a partir del diseño o propósito, telos, significa propósito, que es el argumento teleológico. O sea, un diseño perfecto, profundo, infinito y total de la creación. Argumento a partir de la ley moral axios, que significa juicio, en griego, axios, es el argumento axiológico. O sea, hay un ser moral que emitirá juicio, llamará a juicio a todas las personas responsables y conscientes delante de Dios. Y el cuarto argumento a partir del ser, que significa, que es ontos, significa ser, el argumento ontológico. O sea, Él es el ser, Él es la causa. Él es la causa. Él es la causa de todas las cosas. Entonces tenemos el cosmológico, que es la creación, el teleológico, que es el propósito, el axiológico, que es el juicio, el ontológico, que es el ser. Entonces, estos 4 argumentos básicos son los que se basa esta teoría para demostrar la existencia de Dios. Historia del argumento a partir de la creación. Pablo dijo que todos los hombres conocen acerca de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó, o sea, Dios lo reveló. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, según Romanos 1, 19 al 20. Entonces, todo lo que no existía, todo lo que no se ve de Dios, se da a conocer a través del argumento cosmológico, que es el argumento de la creación, y que la palabra cosmos encierra todo lo que es la Tierra, los planetas del sistema solar, la Vía Láctea, las galaxias, los cielos de los cielos, las estrellas, todo lo que existe en el universo vasto, encierra el argumento cosmológico. Esa es una forma clara, según el apóstol Pablo, de comprender la creación y el poder de Dios. Seguimos en el argumento a partir de la creación.
La idea básica de este argumento es que así como hay un universo, este debió ser causado por algo más allá de él mismo. En esto se basa en la ley de la causalidad, no casualidad, causalidad, la cual dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Entonces, Dios es la causa, lo que le vengo diciendo. Dios es diferente a nosotros. Infinitas veces, claro que sí. Dios es diferente a nosotros. Dios es perfecto en moral. Dios es perfecto en santidad. Dios es perfecto en justicia. Dios es perfecto en amor. Dios es perfecto en juicio. Dios es perfecto en ira. Dios es perfecto en bondad, en misericordia, en justicia. Entonces, Dios es súper diferente a nosotros. Según los códigos de la Biblia, el número 7 es el número de Dios, porque es el número de la totalidad, de la perfección. Y el número 6 es el número del hombre. Entonces, por más que el 6 se acerque al 7, jamás será 7. Hay un abismo profundo entre el 6 y el 7. Porque en el 7 es el plano de la divinidad, el plano de la deidad. Y nosotros, aunque seamos hijos de Dios, no dice que somos dioses chiquitos. Somos hombres con una naturaleza pecaminosa que vive reclamando su posición cada día y cada momento, pero que con la ayuda del Espíritu Santo la podemos reprender y la podemos controlar. Pero cuando sacamos a Dios de nuestro camino, esa naturaleza pecaminosa se apodera de nosotros como un cáncer irreversible. Entonces, por tanto, nosotros estamos en el plano terrenal, en el plano de la naturaleza humana, como fuimos hechos, por un ser que está en el plano de la deidad, de la divinidad, y que no pertenece a esta naturaleza. Por eso existe la teoría de la inherencia de Dios. O sea, Dios es diferente al hombre. Dios no necesita del hombre, el hombre sí necesita de Dios. Entonces esto es algo muy interesante de saber, mis hermanos, es que Dios es la causa. Dios originó todo, todo, absolutamente todo. Gloria a Dios. Dios lo originó absolutamente todo. Él es el creador de todas las cosas. Absolutamente de todas las cosas. No hay nada en lo absoluto que Dios no haya creado. Nosotros podemos ver la grandiosa creación de Dios cuando miramos a las hormigas. Cuando miramos a las hormigas, cómo el Señor diseñó a la hormiga y después de diseñarla, la creó. ¿Quién le enseñó a la hormiga que debía trabajar? ¿Quién le enseñó a la hormiga y le dijo, mira, tienes que trabajar para que cuando vengan los días difíciles, tú tengas de qué comer? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo al pájaro que debía construir un nido? ¿Quién le dijo cómo debía seleccionar el material para construir su nido? ¿Sabía usted que hay aves, parejas de aves que toda la vida duran juntos?
y construyen su nido, su hogar dentro de los árboles, y la mamá pájaro cuida del bebé pájaro y el papá va a traer fruta y lleva el alimento a la mamá y al bebé pájaro. ¿Quién les enseñó? Solo una mente tan gloriosa y poderosa como la de Dios. Él es la causa. Él es la causa de todo. Este argumento asume dos formas distintas que trataremos por separado. La primera indica que el universo necesita una causa inicial. Y la segunda que necesita otra causa actual para seguir existiendo. Entonces, Dios es ambas partes. Es la causa de origen y es la causa sustentable. Recuerde bien esto, pastor, maestro, que está recibiendo este curso. Dios es la causa que da origen a todo y que sustenta todo lo que ha creado. El universo fue causado en el principio. Este argumento afirma que el universo es limitado porque tuvo un principio y que tal principio fue originado por algo más allá del universo mismo. Esto puede formularse de la siguiente manera. 1. El universo tuvo un comienzo. 2. Lo que tiene un comienzo debe haber sido causado por otra cosa. Y 3. Por lo tanto, el universo fue causado por otra cosa y esa causa fue Dios. Ya lo dijimos. Dios originó todo. Él sustenta el universo, Él da equilibrio al universo. Él creó todas las cosas. Cuando nosotros estudiamos la creación de Dios, nos damos cuenta que Dios hizo algo extraordinario antes de empezar a hacer todo. En primer lugar, hizo el eje rotativo de la tierra. No podía poner a los seres vivos en un lugar muerto, inerte. Necesitaba que la tierra estuviese girando en su eje rotativo para que todo tuviera sentido a la hora de irlo colocando. Y así fue como el Señor hizo el eje rotativo de la tierra y la tierra giraba mientras Dios le daba el orden. Entonces, Dios es la causa del universo y es la fuente de vida. Para evitar esa conclusión, algunos dicen que el universo es eterno, que nunca tuvo comienzo, que siempre existió y nada más. Carl Sagan señaló: el cosmos es todo lo que es, fue alguna vez o será. Pero tenemos dos respuestas a esa objeción. La primera de ellas es que la prueba científica respalda fuertemente la idea de que el universo tuvo un comienzo. El punto de vista casi siempre sostienen quienes proclaman que el universo es eterno, llamada la teoría del estado constante, conduce a algunos a creer que el universo está produciendo constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada. Sería mucho más sencillo creer que Dios creó el universo a partir de la nada, por supuesto, y que es Dios el que está suministrando átomos de oxígeno para que todo existiera. Precisamente fue el átomo la primera cosa que Dios creó, porque todos somos hechos de átomos, y Dios creó los átomos para que cuando soltara la palabra o la pronunciara, todo eso empezase a formar la vida. El universo necesita una causa para su existencia continua. Algo nos mantiene existiendo precisamente ahora, en este momento, para que no desaparezcamos sin más ni más. Algo ha causado no solo que el mundo sea, según Génesis 1:1, sino que también continúe y conserve su existir en el presente. Colosenses 1:17.
el mundo necesita tanto una causa originadora como una causa conservadora o sustentable. En cierto sentido, es la pregunta más elemental que podemos hacer y definimos esa pregunta. Dios es la causa originadora y Dios es la causa conservadora. A través de su palabra sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, según el libro de Hebreos. Todo está donde Dios lo colocó, donde Dios lo estableció, allí está, es inamovible. El mar, por muy poderoso que se vuelva, sus olas mueren en la orilla de la playa. Todo está allí y puso límites al mar. Y allí está establecido ese límite. Donde Dios colocó la posición de la tierra en cuanto al sol es milimétricamente perfecta. Dios colocó la luna de la tierra milimétricamente perfecta, la distancia. Todo lo estableció según su naturaleza perfecta. Argumento a partir del propósito o diseño, que es el teleológico. Este argumento, como otros que mencionaremos brevemente, razona a partir de un aspecto específico de la creación, para ir luego al creador que lo puso ahí. Argumento a partir del diseño al diseñador inteligente. 1. Todo diseño implica un diseñador, una mente maestra, una mente creativa. 2. Hay un gran diseño en el universo. 3. Por lo tanto, debe haber un gran diseñador del universo. Todo está colocado exactamente donde debe de ir. Eso implica una mente muy poderosa. Entendiendo el principio de la causalidad, conocemos la primera premisa por experiencia. Cada vez que vemos un diseño complejo, sabemos por esa experiencia que provino de la mente de un diseñador. Los relojes implican relojeros, los edificios suponen arquitectos, las pinturas implican pintores, los mensajes codificados presuponen un emisor inteligente. Siempre tenemos esa expectativa porque la vemos ocurrir una y otra vez. Esta es otra manera de establecer el principio de la causalidad. Entonces, si contemplamos todo lo grande, todo lo bello, todo lo perfecto, todo lo maravilloso, todo lo inexplicable, todo lo universal que existe, entonces podemos entender que hay un ser extremadamente universal, poderoso, grandioso, capaz, ultra inteligente, súper grande en sabiduría. Ese se llama Dios. Él es la causa de todas las causas. Él es la causa de todas las causas. Por eso es que Dios es increable, es increado, no puede ser creado. Así de sencillo. Veamos historia del argumento a partir del diseño. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice el Salmo 139, 13 al 14. Es la declaración del salmista en cuanto a la percepción clara de que no llegó por casualidad, no llegó por accidente, sino que un ser estupendo, grandioso, formidable, poderoso, lo creó. Tú formaste mis entrañas. O sea, tú me hiciste desde adentro. Desde adentro de mi ser, tú me hiciste, dice el salmista. Aquí es donde entra la siguiente premisa. El diseño que captamos en el universo es complejo. El universo es un intrincado sistema de fuerzas que obran en conjunto para el beneficio integral del todo. La vida es un desarrollo muy complejo. Una sola molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, eso es lo que significa ADN, el ladrillo elemental de toda vida, lleva la misma información que un tomo de una enciclopedia. Mire, una molécula de ADN lleva la misma información que un tomo de una enciclopedia.
Eso sugiere un ser poderoso que nos creó. La mayor demostración del argumento del diseño, el contenido de información que hay en el cerebro humano, escuche bien, expresado en bits o en bytes, como le quiera llamar usted, puede ser comparable con el número total de conexiones entre las neuronas, aproximadamente 100 trillones. 100 trillones de bytes. Si esa información se escribiera, digamos en español, llenaría unos 20 millones de tomos. 20 millones de tomos, toda la información neuronal que tenemos en el cerebro, tantos como hay en las bibliotecas más grandes del mundo. Ese equivalente a 20 millones de libros yace en la cabeza de cada uno de nosotros. O sea, eso sugiere el diseño de un ser extraordinario y poderoso. El cerebro y el corazón, pero más el cerebro, es el órgano más complejo, más extraordinario, más increíble del ser humano. Solo dése cuenta cuántas cosas ha creado el cerebro humano. Cuántas cosas ha hecho el cerebro humano en su estado de pecado, en su estado limitado de imperfección, que algunos dicen que solo usamos el 5%, y que si llegáramos a usar el 100%, dicen los inteligentes que tendríamos la capacidad de volar con el 100% de nuestro cerebro. Y yo le digo una cosa esta mañana, el 100% de nuestras facultades cerebrales en un estado perfecto lo utilizaremos cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo venga por su iglesia. Pero es increíble que esto que tenemos dentro de nuestra cabeza sea diseñado por un ser tan grandioso como Dios. El argumento a partir de la ley moral. El argumento a partir de la ley moral. Argumento a partir de la ley moral. Pueden plantearse argumentos similares basados en el moral del universo, o sea, el argumento axiológico. Más que en su orden físico, estos postulan que la causa del universo puede ser moral, además de poderosa e inteligente. 1. Todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Hasta el más sencillo, hasta el más humilde, sabe que existe una ley. Una ley que fue dada, una ley que fue establecida, una ley que fue emitida. Cualquiera que fuese su propósito, especialmente la ley moral, que trata la conducta moral de los hombres. Porque sin moral, si no existe una moral, entonces todo está descarriado. Pero si existe una moral, si existe una ley que controla la tendencia a la inmoralidad, entonces esa ley moral nos permite a nosotros decirle no a esa tendencia a incurrir en inmoralidad. Por ejemplo, la ley moral dice no adulterarás. Entonces, eso quiere decir que esa ley controla la moralidad del matrimonio. Y esa moralidad es el estado de pureza al cual Dios quiere que nosotros vivamos. Un estado de pureza, un estado de santidad, un estado de integridad y respeto hacia Dios y hacia la pareja. Entonces, la ley moral es la que regula la conducta y vida moral de los seres humanos. Y hasta el más sencillo de todos los sencillos sabe que robar, que matar, que fornicar y que adulterar y que violar rompe la ley de la moralidad y tiene una consecuencia. Número 2, las leyes morales suponen un legislador de ellas.
3. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Este supremo legislador moral no solamente juzgará la fornicación y el adulterio, sino que juzgará los pensamientos de los hombres, juzgará las intenciones del corazón. Estas intenciones y estos pensamientos surgieron en el corazón del hombre y las materializó el cuerpo, incurriendo o quebrantando la moralidad de aquel supremo legislador llamado Dios. Por eso la misma Biblia dice: los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los adúlteros serán echados en el lago de fuego que arde con azufre. La misma ley los envía allí. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus obras. Una cosa muy importante debemos saber todos: nuestra moralidad debe de estar a la altura de aquel que nos llamó. Así como vuestro Padre que está en los cielos es santo, así también sed santos vosotros, dijo Jesucristo. Este argumento sigue también el principio de la causalidad en un sentido, pero las leyes morales son diferentes a las naturales. Las leyes morales no describen lo que es, prescriben lo que debe ser. Esto es más importante. Es más importante saber lo que se debe ser y no simplemente saber lo que es. No son sencillamente una descripción de la manera en que se comportan los hombres, ni se conocen observando lo que ellos hacen. Si lo fueran, nuestro concepto de moralidad sería, por cierto, diferente, algo teórico, algo retórico. Pero es importante saber lo que se debe ser, según dice la ley de la moralidad. Se debe de ser puro, santo y muy moral delante de Dios. Igual, diferente o similar. ¿Cuánto nos parecemos a Dios? ¿Somos iguales, somos diferentes o somos similares? ¿Cuánto puede decirnos un efecto acerca de su causa? No hay causa sin efecto. Algunos dicen que el efecto debe ser exactamente el mismo que su causa. Las cualidades del efecto, tales como la existencia o la bondad, son las mismas que la de la causa. Si eso fuera cierto, todos deberíamos de ser panteístas, o sea, que adoramos a la naturaleza, los árboles, el agua, el sol, la luna, las estrellas, porque todos somos Dios, eternos y divinos. Otros reaccionan diciendo que somos diferentes de Dios, totalmente, que no hay similitud entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Lo equilibrado es afirmar que somos similares a Dios. Somos semejantes a Dios. Lo mismo, pero en una manera diferente. Como ya expliqué, nosotros estamos en el plano terrenal y Dios está en el plano de la divinidad. La existencia, nosotros existimos. La bondad, el amor, todo eso significa lo mismo para nosotros y para Dios. Nosotros lo tenemos en forma limitada, en cambio Él, como ya dije, es ilimitado. Él está en el plano de la eternidad y nosotros estamos en el plano limitado terrenal. De modo que podemos decir que Dios es, aunque en algunas cosas debamos también decir que no es limitado como nosotros, es eterno, inmutable, incorpóreo. O sea, eterno, que nunca muere, inmutable, que nunca cambia, es el mismo, incorpóreo, es que no posee un cuerpo como nosotros, porque Dios es espíritu. Argumento a partir del ser, el argumento ontológico. Un cuarto argumento intenta demostrar que Dios debe existir por definición y señala que cuando accedemos a la noción de que es Dios, la idea supone necesariamente la existencia. Hay varias formas de este argumento, pero veamos solo la idea de Dios como ser perfecto. 1. Toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible o concebible debe atribuírsele a Él.
toda la perfección. De otro modo no sería el ser más perfecto posible. 2. La existencia necesaria es una perfección atribuible al ser más perfecto. Historia del argumento a partir del ser. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, dijo: yo soy el que soy, dejando muy claro que la existencia, el ser, es su principal atributo, según Éxodo 3:14. O sea, cuando nosotros vemos la palabra Yahweh, ¿verdad? Cuando vemos la palabra Yahweh, así como se escribe en hebreo, o traducida al español, encontramos un tetragramatón hebreo. El tetragrama hebreo que tiene un significado y es el que existe por sí mismo. Su inherencia a la naturaleza humana o natural da a entender que él para vivir no necesita nada de lo que está aquí. Así como nosotros necesitamos el agua y el aire para subsistir y el alimento, Dios no necesita ni el agua, ni el aire, ni el alimento. Dios vive por sí mismo, o sea, Él es fuente inagotable de vida y de poder. Nunca se cansa, nunca se debilita, nunca deja de ser, nunca cambia. Nunca, absolutamente, no existe ningún punto de variación en Dios. Puede cambiar de actitud, sí, porque se goza, se enoja, ¿verdad? Se llena de ira, se duele en su corazón, de acuerdo a la respuesta que el hombre le da hacia él. Así como un padre se goza con un hijo que lo honra, así también se desagrada con un hijo que lo deshonra. Eso es cambio de actitud, pero no de propósito. Dios es eterno en sus propósitos. Dios es eterno en lo que hace. Y Dios cambia de actitud. Cuando le dijo a Aarón: tu descendencia ministrará el santuario, fue fiel. Hasta que llegó un descendiente de Aarón que se llamó Elí, y Elí lo deshonró de tal manera, oiga bien usted, lo deshonró de tal manera que Dios dijo: yo nunca tal haga cumplir la palabra a Aarón. Porque veo, o sea, cuando Dios dice eso, lo dice desde el plano de la dimensión futurista. Porque Dios no solo vio a Elí, ni a Ofni, ni a Finés. Dios vio todo el repertorio hacia adelante. Entonces dijo: ninguno de ni tus descendientes en la edad viril vivirán. ¿Qué quiso decir eso? Quiso decir que todos los varones descendientes de Elí que podían tomar el sacerdocio en su etapa de multiplicación o de reproducción morirían. ¿Por qué? Porque Dios vio el pecado de la descendencia de Elí por generaciones. Entonces dijo: o lo detengo ahorita o no lo detengo nunca. Entonces por eso Dios cambió de actitud en relación a la promesa sacerdotal que había hecho Aarón, y que como él es el legislador moral del universo, dijo: yo detengo esto, porque si no lo hago, el sacerdocio será una vergüenza para siempre. Entonces por eso Dios cambió de actitud, pero no de propósito. Bueno, seguimos avanzando entonces. Este es un error que ha confundido a mucha gente, por el que uno no debe sentirse mal. El problema es que solo habla de la manera en que pensamos acerca de Dios y no existe, o no en realidad,
debería reformularse de esta manera. Uno, si Dios existe, ¿lo concebimos como un ser necesario? Claro que es un ser necesario. Por supuesto que es un ser necesario, es un ser indispensable. Por definición, un ser necesario debe existir sin poder no existir. 3, por lo tanto, si Dios existe, debe existir sin poder no existir. Dios existe por sí mismo. Y la prueba de su existencia es que cada mañana nos levantamos y podemos contemplar su misericordia. Cada mañana que nos levantamos, podemos contemplar su grandiosa misericordia. En cada momento que necesitamos, podemos contemplar su bondad. Él está allí, aunque no lo miremos, aunque a veces sintamos que no está allí, pero Dios existe y es real. La única manera de hacer que ese argumento pruebe que Dios existe es introducir de forma necesaria el argumento a partir de la creación, lo cual puede ser útil porque demuestra que sí hay Dios, existe en forma necesaria. Esto hace diferente esta noción de Dios en cuanto a otras maneras de concebirlo, como veremos más adelante. ¿Qué clase de Dios existe? Si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, debemos comprobar que todas las cosas planteadas por los argumentos mencionados son verdaderas. Cada una contribuye algo a nuestro conocimiento de Dios y en conjunto forman un cuadro que solo puede corresponder al único y verdadero Dios. Bueno, vimos en el plano cosmológico, Dios es perfecto en su creación. Hizo todas las cosas, visibles e invisibles. En el plano del propósito o diseño, vimos que su diseño es extremadamente inexplicable y grandioso. En el plano de lo moral, vimos que Dios es totalmente moral, que no creó las cosas y las dejó allí para que se desarrollasen a su antojo y viviesen una vida a su antojo. Dejó leyes de la moralidad para que esas personas responsables que se acercasen en adoración a Él, le rindieran su moralidad a Él, porque Él es santo y 3 veces santo. En el argumento del ser o lo ontológico, vemos que Dios es un Dios de propósitos, es un Dios que existe por la eternidad y para la eternidad, es un Dios productor de vida, es un ser extraordinariamente infinito que existe en un plano inaccesible, que su deidad es tan grande y su poder es tan grande que nosotros somos infinitamente limitados. Así de sencillo. Entonces, todos estos argumentos nos dicen que hay un Dios soberano sobre todas las cosas, que no es un mito, que no es simplemente una idea, sino que es una realidad. Si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, bueno, debemos comprobar todas las cosas planteadas por los argumentos mencionados, que son verdaderas. Cada una contribuye algo a nuestro conocimiento. Esto es lo que acabamos de ver. Dios es poderoso. El argumento a partir de la creación prueba no solo que Dios existe, sino que Dios tiene poder. Solamente un Dios con increíble poder puede crear y sostener todo el universo. Hermano, por eso es que Dios se enojó tanto con Israel. Mire, cuando nosotros conocemos todo esto acerca de Dios y vemos su infinito poder, su grandiosa mentalidad, su grandioso ser, nos damos cuenta que Dios repudia la idolatría. Si hay cosa que Dios odia es la idolatría. Por eso Dios castigó tanto a los judíos, porque los judíos lo cambiaron por Baal y Acera, por un pedazo de palo,
Oiga bien. Y Dios les demostró por generaciones su grandioso poder. Jamás he visto un pueblo tan testarudo como Israel. Dios hizo maravillas. ¿En qué nación hizo tantas maravillas como en Israel? Abrió el mar rojo, trajo el maná del cielo, les dio agua de la roca, les dio a comer carne, los liberó de la esclavitud en Egipto, que nadie los iba a sacar de allí, hombre. O sea, si Dios no los saca de ahí, Israel hubiera desaparecido en Egipto. Porque el plan satánico era destruir a Israel. Por eso levantó un faraón cruel y obstinado contra ellos. Los odiaba. Entonces, hermanos, por eso es que Dios repudia la idolatría. Porque la idolatría lo cambia a él en su posición número uno en el corazón del hombre por un pedazo de piedra o por un pantalón o por una falda, qué sé yo. Si Dios tiene el poder para sustentar el universo, ¿cómo no va a poder el Señor sustentar nuestras vidas? Y no lo demuestra cada mañana y cada día. Entonces por eso es que el Señor castigó tanto a Israel que en el tiempo de los Baales, en el tiempo de Elías, les dio 3 años de sequía. De tal manera que los judíos tenían que cortarse un brazo para comer algo. Su energía tiene que ser mayor que toda la que haya tenido a su disposición la creación completa. Pues Él no solo causó todas las cosas, sino que las mantiene juntas y existentes. E incluso sostiene su propia existencia. Eso es más poder de lo que podemos imaginar. Dios es inteligente. El argumento a partir del diseño nos demuestra que aquello que causó el universo no solo tuvo un gran poder, sino además una gran inteligencia. Dios conoce las cosas, inclusive las que no podemos entender. Esto abre la posibilidad de que Dios sepa todas las demás cosas. No obstante, nos ocuparemos de eso más adelante, pero ahora basta decir que Dios al menos sabe todo lo que hay que saber acerca de la manera en que pensamos, porque diseñó nuestros cerebros. La gran prueba de la inteligencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, o la pequeña gran prueba es nuestro cerebro. Dios es moral. La existencia de la ley moral en la mente de un legislador tal nos demuestra que Dios es un ser moral. Él no está por encima de la moralidad como algunos reyes piensan que lo están, ni por debajo de ella como una roca. Dios es moral por naturaleza. Esto significa que parte de lo que sabe es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Nunca se nos debe olvidar que Dios, antes de cualquier cosa, es moral. Y no nos podemos presentar ante Él con nuestro pecado no confeso. Y no nos podemos salir de la presencia de Él sin haber confesado nuestro pecado. Dios es único. Hemos dicho que Dios es todopoderoso, omnisciente, todo bueno, infinito, increado, inmutable, eterno, omnipresente, o sea, omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo, en el mismo estado, con la misma capacidad, no se limita. El mismo todopoderoso que está en Japón, 15 horas antes o después de nosotros, es el mismo todopoderoso que está en América. El mismo todopoderoso que está en Rusia, el mismo todopoderoso que está en Australia, que hay 17 horas de diferencia de aquí, es el mismo todopoderoso de acá. Es omnipresente. Y es el mismo todopoderoso que está en la 20ª, qué sé yo, galaxia del universo. Es el mismo todopoderoso. ¿Cuántos seres como ese puede haber? Él es una clase de único por definición. Si hubiera 2 seres ilimitados, ¿cómo distinguirlos? Si no tienen límites que definan
dónde termina uno y dónde empieza el otro. De igual manera, ninguno podría empezar o terminar. Solo puede haber un ser infinito y no otro. Y ese es el Dios Yahweh. Este es el Dios Yahvé, es el Dios de la Biblia. Este es el Dios de la Biblia. Dios le dijo su nombre a Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Eso significa que la característica principal del Dios de la Biblia es la existencia. Su naturaleza misma es existir. Por eso cuando Elías oyó que los Baales le gritaban a Baal, se echó a reír. Ese hombre se moría de la risa, es el único profeta burlista que yo conozco. Se burlaba de ellos. ¿Saben por qué? Porque Elías sabía que Dios existía. Y también sabía que Baal no existía. Entonces por eso se burló de ellos, y cuando él clamó a su Dios, Dios le respondió. Cualquiera puede decir: yo soy lo que soy, pero solamente Dios puede decir: yo soy el que soy. Él es el yo soy. La Biblia también lo llama eterno, inmutable, infinito, todo bondad y todo poderoso. No hay una palabra que pueda encerrar lo que representa a Dios. Algunas objeciones: si todo necesita una causa, entonces ¿qué causó a Dios? Esta es alguna de las preguntas que se hacen, y a mí también me la hicieron. Esta pregunta se plantea muy a menudo. El problema es que la gente no escucha bien lo que decimos. No dijimos que todo necesita una causa. Indicamos que todo lo que tiene un principio necesita una causa. Solo los entes finitos, o sea, los limitados, los entes finitos son las personas limitadas, o las causas o las cosas limitadas. Necesitan una causa. Dios no tuvo comienzo. Tome nota. Dios no tuvo comienzo. Él es infinito y necesario. O sea, Él es el origen de lo infinito. Él es el origen de la eternidad. Él es el origen de la existencia. Él es el origen de todo lo que pueda comprender de la existencia de las cosas. Él es el principio de todo. No hay principio antes de Él. No hay eternidad antes de Él. No hay existencia antes de Él. Él es la existencia. Él es el comienzo de la existencia. Los seres angelicales comenzaron a existir a partir de Dios. Los seres invisibles empezaron a existir a partir de Dios. Dios los hizo. Dios hizo todo eso. No hay nada antes de Él. O sea, no miremos tras las espaldas de Dios, porque ni detrás de nuestras espaldas podemos ver. Basta para nosotros saber que Dios es la causa de todas las cosas, infinitas y finitas. Los ángeles son infinitos, en el sentido de que son inmortales, nunca mueren, nunca envejecen, nunca se cansan, aunque en conocimiento son limitados en relación a Dios, porque el único omnisciente es Dios. Así como el conocimiento y la sabiduría de Satanás es limitada, es finita, porque el único omnisciente es Dios, que todo lo sabe. Dios puede conocer los pensamientos del hombre. Dios puede conocer las intenciones del corazón del hombre. Satanás no puede escudriñar el corazón ni la mente del hombre, porque ese es un atributo de Dios y no de un ángel como es Él. Él puede deducir de lo que hablamos. Él puede deducir de nuestras expresiones. Él puede deducir de nuestro estado de ánimo.
pero no más allá de la lengua. Él puede deducir de la lengua para afuera, pero de la lengua para adentro no puede, porque ese atributo solo le pertenece a Dios. ¿Ok? Él es especialista para hablar al oído. Él es especialista para deducir todas nuestras expresiones. Él es especialista para deducir lo que nos gusta ver en televisión y todas esas cosas. Pero el corazón y la mente no lo puede escudriñar, ni el espíritu humano. ¿Por qué? Porque Él no es Dios. Él es un ángel. Entonces, estas cosas necesitamos saberlas y sintetizamos: Dios es increable. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó a sí mismo? Nuevamente, solo los seres finitos necesitan causa. Vuelvo a repetir, solo los seres limitados, solo los seres que están en el plano terrenal somos los seres finitos. Solo nosotros necesitamos causa. Él es, y esa causa se llamó Dios. Y los seres infinitos, como Dios, no necesitan causa. Él es la causa. Los seres necesarios no. Y Dios es un ser necesario. Lo necesitamos para vivir. Nunca dijimos que Dios es un ser autocausado, pues eso es imposible. O sea, no dijimos que Dios se creó a sí mismo. No dijimos que Dios se originó a sí mismo. Él es el origen. Él es la causa de todas las cosas. Y como le vuelvo a decir, no mire detrás de las espaldas de Dios, porque no puede ver ni detrás de sus propias espaldas. Sin embargo, podemos hacer esta objeción, un argumento en pro de Dios. Solo hay tres clases posibles de seres: autocausados, causados. Tres clases de seres: los autocausados, que son los que se originan a sí mismos; los causados por otro e incausados. Los incausados son los que no son causados por nada. ¿Cuáles somos nosotros? Los causados por otro. Imposible que seamos autocausados. Respecto a la existencia, no nos podemos crear a sí mismos. No podemos traernos a la existencia a nosotros mismos. Entonces nosotros somos causados por otro que nos dio la existencia. El ser incausado significa que somos seres infinitos, eternos, necesarios, y no somos eso. Mire, el incausado es un ser infinito, es un ser eterno, es un ser necesario para la existencia y el sostenimiento. Y nosotros no somos eso, porque nosotros estamos en un plano terrenal. De modo que debemos ser causados por otro. Ahí está. Y si somos causados por otro, ¿qué clase de ser es ese? Repito, imposible que sea autocausado, pues si lo fuera supondría otro que lo cause. Pero lo cual conduce a una regresión infinita, así que él debe ser incausado. O sea que no tiene causa. Él es el origen de todas las cosas. Última diapositiva. Si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo, existente y no existente, fuerte y débil. Bueno, cuando decimos que Dios es ilimitado, queremos decir que es ilimitado en sus perfecciones. Ahora bien, el mal no es una perfección, sino una imperfección. Lo mismo es cierto en cuanto a la no existencia, la debilidad, la ignorancia, la finitud, la temporalidad u otra característica que suponga limitación o imperfección. Dios es ilimitado y no produjo el mal, no produjo la imperfección, no produjo incluso ni la finitud, ni la temporalidad, porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, les puso a su disposición el árbol de la vida para que vivieran por siempre. O sea, Dios no creó nada de esto. Así que, así son las cosas. Bueno,
Si Dios es eterno, ¿cuándo creó al mundo? Esto plantea una cuestión confusa. Como seres finitos, podemos imaginar un momento antes del comienzo del tiempo, aunque en realidad no hubo tal cosa. Dios no creó al mundo en el tiempo, el responsable de la creación del tiempo. Él es responsable de la creación del tiempo. No hubo tiempo antes del tiempo, solo hubo eternidad. Solo hubo eternidad. Punto y final. Si Dios sabe todo y su conocimiento no puede cambiar, todo está predeterminado y no hay libre albedrío. Saber qué harán los hombres con su libertad no es lo mismo que ordenar lo que deben hacer con su libre elección. El conocimiento de Dios no es necesariamente incompatible con el libre albedrío. Bueno, en síntesis de esto, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre y Dios sabía qué iba a hacer el hombre con su libertad. De nada le servía a Dios ordenarle al hombre qué hacer. Porque Dios le dijo al hombre, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, trabájenla, coman de todo lo que está aquí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, en ningún momento les dio la orden de qué hacer con su libertad. Simplemente le dio las instrucciones qué hacer con todo lo que les estaba poniendo por delante. Dentro de la libertad que el hombre tenía, eligió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no necesitaba ni quería personas sin voluntad propia. Entonces, de nada serviría ser Dios, o de nada serviría haber creado algo tan perfecto para el hombre. Dios le entregó al hombre su libertad, y su elección fue desobedecer a Dios. Entonces, Dios creó un mundo con un libre albedrío, para que ellos o nosotros le devolviéramos a Dios amor, honra, lealtad, adoración, y que nos volviéramos responsables de nuestra libertad. Dios no es responsable de nuestra libertad. Nosotros somos responsables de nuestra libertad. Bueno, allí terminamos entonces. Ahí terminamos el capítulo 1 y capítulo 2. Según el prontuario, el capítulo 3 lo abordaríamos en la visita del 29 y la visita del 5 de agosto. Entonces, esta clase de capítulo 3 la vamos a grabar la otra semana para que cumplamos como vamos con el calendario, con el prontuario. Bien, recuerde hacer su cuestionario del capítulo, de todo lo que hemos abordado, capítulo 1 y capítulo 2. Meramente las preguntas, todas las preguntas que pueda usted formular, yo le invito a que las haga, ya que es importante que pueda abordar todo lo que el profesor no pueda abordar en la clase, ¿verdad? Todo lo que no se puede abordar en la clase, entonces ahí usted lo puede abordar. Bueno, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Recuerde que el domingo a las 2 de la tarde está programada una reunión con todos los alumnos del virtual para que hablemos acerca del tema de los gastos de graduación, el proyecto económico para beneficio del Instituto Bíblico Sinaí y todo lo que se pueda hablar de la graduación, el convivio después de la graduación, y prepararnos con tiempo, ya que tenemos 2 años calendario para ahorrar todo lo que se necesita. Así es que por favor, hermanos, yo les pido que
toda esta clase la miren y puedan confirmar su asistencia. Vamos a orar entonces para despedirnos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria en este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Te ruego, Dios, que nos proveas y nos ayudes para continuar en este esfuerzo, Señor, de preparar tu pueblo para el servicio de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre Santo. Amén y amén. Bien, entonces, mis hermanos, estamos en contacto. Que Dios lo bendiga y lo guarde y le ayude en todo momento. Cualquier cosa de la clase, usted me escribe al WhatsApp. Así es que responderé cualquier pregunta.